partiendo de los textos sagrados que hoy se nos propone meditar, en la primera lectura del libro del Génesis 3, 1 al 7, se nos describe la triste historia del ser humano que es tentado y cae en la tentación. Por el contrario, según el Evangelio, Mateo 4, 1 al 11, Jesús, aunque también es tentado, Él vence la tentación. De este paralelo entre el ser humano que es tentado y Jesús, que también pasa por la tentación, nos queda esta conclusión: Satanás puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Puede tentar, pero no te puede obligar a pecar. Así que el pecado es el resultado de una decisión personal. Tentados sí, pero no obligados a pecar. Si bien es cierto que a veces las tentaciones atacan con fuerza contra nosotros, si bien es cierto que hay tentaciones que parecen imposibles de vencer, no obstante, tenemos toda la ayuda necesaria de parte de Dios para salir bien salidos cuando somos tentados. Así pues, nada ni nadie puede hacernos caer en la tentación. Pecar es decisión nuestra por dos razones: porque Satanás no nos puede obligar a pecar, y segundo, porque tenemos la asistencia de Dios en el momento de la tentación. De la tentación incluso podemos sacar provecho. La tentación puede servirnos como un campo de entrenamiento para la voluntad. Una persona que no entrena su voluntad a partir de pequeños vencimientos, pues tendrá una voluntad débil y entonces difícilmente vence en la tentación. Una persona que no es capaz de negarse a decir pequeñas mentiras, luego no será capaz de evitar mentiras graves. Una persona que no es capaz de evitar hacer un comentario innecesario que desmejora la imagen del otro, más adelante no puede evitar verse libre de graves difamaciones y calumnias contra el otro. Una persona que no es capaz de pequeñas privaciones, como decirle no a 5 minutos más en la cama, o negarse a pasar más de un determinado tiempo frente al celular o frente al televisor. Una persona que no tiene voluntad para ponerse estos límites, más adelante no será capaz de ejercer dominio sobre sí misma. La tentación es algo que no podemos evitar, porque siempre seremos tentados. Pero si bien es cierto que no podemos evitar la tentación, en cambio sí podemos vencer la tentación. Jesús nos mostró cómo vencer la tentación. Por decirlo de alguna manera, Jesús venció a Satanás diciéndole: mira, Satanás, tú no tienes que venir a decirme qué es lo que debo hacer. Yo no estoy acá para obedecerte a ti, sino para obedecer la voluntad del Padre. No tienes por qué decirme si tengo que convertir las piedras en pan. No tienes por qué decirme si tengo que tirarme desde lo alto al vacío. No tienes por qué decirme que te adore. Yo no estoy para cumplir tu voluntad, estoy para cumplir la voluntad del Padre. De esa misma manera, como hizo Jesús ante la tentación, deberíamos hacerlo nosotros. Cada que somos tentados, decirle: vea, Satanás, yo no estoy aquí para cumplir tu voluntad, yo no estoy aquí para seguir tus caprichos, yo aquí solamente estoy para hacer la voluntad de Dios y de nadie más.
Tú no tienes por qué decirme que robe, tú no tienes por qué decirme que mienta, tú no tienes por qué decirme que calumnie, tú no tienes por qué decirme que adultere, tú no tienes por qué decirme que dude de Dios, tú no tienes por qué decirme que me aferre al materialismo, a las cosas pasajeras, tú no tienes por qué decirme qué es lo que tengo que hacer. Ya Dios dejó cuál es el plan para mi vida y yo no voy a permitir que ese plan que Dios diseñó para mí, tú vengas a cambiarlo de un momento a otro. Así deberíamos hablar con Satanás, dejarle claro que no estamos para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. No obstante, aunque a veces la tentación la rechazamos, ella no desaparece inmediatamente, a veces sigue ahí. Somos tentados con insistencia, pues Satanás intenta no darse por vencido. Nosotros podremos decirle, tú no tienes que decirme qué es lo que debo hacer, y sin embargo, Satanás seguirá insistiendo hasta buscar mi caída. Si rechazamos la tentación una y otra vez, y las veces que sea necesario, finalmente Satanás terminará por alejarse, como sucedió en el caso de Jesús. En las tentaciones de Jesús, finalmente Satanás se alejó y los ángeles se pusieron a servirle. Satanás terminará por alejarse si una y otra vez rechazamos la tentación. Pero tengamos claro que si se aleja, no se alejará para siempre. Él buscará otro momento y otro motivo para volver a tentarnos. Son muchos los que imprudentemente juegan con la tentación. Son muchos los que parecen creer que Satanás es una mascota con la que se puede jugar. Y Satanás no es una mascota, más bien es algo así como un perro rabioso que si nos acercamos demasiado a él, terminará por mordernos, causándonos un inmenso daño en nuestra relación con Dios. Nadie cae repentinamente en un pecado. Todo pecado es buscado si antes acariciamos en el corazón ese deseo de pecar. Aquel hombre no cae en el adulterio de un momento a otro. David, por ejemplo, primero miró a Betsabé, luego la deseó, luego la mandó llamar, luego se acostó con ella. ¿El adulterio cuándo ocurrió? El adulterio ocurrió ya desde el mismo momento en el que David no le puso límite a sus ojos ni a sus deseos. Asimismo nos pasa a todos nosotros con cualquier pecado. Desde que empezamos, por no evitar una mirada, un pensamiento, una conversación ociosa, ya el pecado viene en camino. En este combate espiritual contra la tentación hay que saber identificar la tentación antes de caer en ella. Cuando ya el pecado viene en camino, nosotros tenemos que salir en defensa nuestra. Una vez que sentimos que la tentación se acerca, debemos despreciarla, debemos rechazarla, debemos combatirla. La tentación hay que combatirla desde el principio, desde que ella misma se insinúa. Hay que apagar la chispa de fuego inmediatamente, antes de que se haga un incendio. Yo no puedo esperar que se produzca el incendio para correr a apagar. Si puedo apagar la chispa, evito el incendio. Asimismo en la tentación, si puedo atajar la tentación, estaré evitando el pecado. A la serpiente hay que aplastarle la cabeza desde cuando asoma. Yo no puedo dejar que me muerda para luego aplastarle la cabeza. En este sentido estaríamos hablando de huir de la tentación. Ese huir de la tentación en algún momento puede significar apartarse de una persona, dejar de leer una película, ponerle fin a una conversación inconveniente o no sé qué más. Pero es ponerle fin a lo que yo sé que me va a terminar haciendo caer en un pecado. En este luchar contra la tentación es muy conveniente pensar que la tentación es pasajera. Esto nos ayuda a perseverar en esa lucha contra la tentación. La tentación nunca llega para quedarse.
Nos toca luchar por un momento, pero si perseveramos en la lucha, Satanás se irá. Y mientras se va, concentraremos nuestra atención en un pensamiento diferente a aquel que me está ocasionando ser tentado. Todos disponemos de las siguientes armas en la lucha contra la tentación. Las armas en la lucha contra la tentación son la oración constante, la práctica de los sacramentos, la meditación de la palabra de Dios y el espíritu de mortificación o el ayuno. Con estas 4 armas saldremos bien librados en la hora de la tentación. Tentados, sí, todos somos tentados, pero Satanás no puede obligarnos a pecar. Si pecamos es por decisión nuestra. Tentados, sí, pero además de que Satanás no puede obligarnos a pecar, además tenemos la ayuda de la gracia. Dios nos asiste en el momento de la tentación. Si caemos en la tentación es porque sencillamente nos dio el capricho de pecar, pero no porque Satanás pueda obligarnos y no porque Dios no nos dé los auxilios del cielo necesarios en la lucha contra la tentación. Insisto, en la lucha contra la tentación, si queremos vencer ese pecado que llevamos años sin poderlo dejar, empiece por hacer uso de estas armas espirituales: oración constante, meditación de la palabra de Dios, práctica de los sacramentos y la mortificación. Yo no sé cuál es el pecado con el que vienes luchando hace años. Si no has podido vencer ese pecado que se ha vuelto un compañero inseparable durante años, es porque te ha faltado más oración, más meditación de la palabra de Dios, más mortificación, especialmente a través del ayuno, y más práctica de los sacramentos. Hagamos uso de estas herramientas espirituales que el Señor nos dejó en la lucha contra el pecado, y veremos que si no logramos morir siendo santos, por lo menos moriremos con un poco de olor a santidad. Saldremos bien librados en la hora de la tentación. Tentados, sí, todos somos tentados, pero Satanás no puede obligarnos a pecar. Si pecamos es por decisión nuestra. Tentados, sí, pero además de que Satanás no puede obligarnos a pecar, además tenemos la ayuda de la gracia. Dios nos asiste en el momento de la tentación. Si caemos en la tentación es porque sencillamente nos dio el capricho de pecar, pero no porque Satanás pueda obligarnos y no porque Dios no nos dé los auxilios del cielo necesarios en la lucha contra la tentación. Insisto, en la lucha contra la tentación, si queremos vencer ese pecado que llevamos años sin poderlo dejar, empiece por hacer uso de estas armas espirituales: oración constante, meditación de la palabra de Dios, práctica de los sacramentos y la mortificación. Yo no sé cuál es el pecado con el que vienes luchando hace años. Si no has podido vencer ese pecado que se ha vuelto un compañero inseparable durante años, es porque te ha faltado más oración, más meditación de la palabra de Dios, más mortificación, especialmente a través del ayuno, y más práctica de los sacramentos. Hagamos uso de estas herramientas espirituales que el Señor nos dejó en la lucha contra el pecado, y veremos que si no logramos morir siendo santos, por lo menos moriremos con un poco de olor a santidad.
santidad